Primero me gustaría hablarle sobre el origen de los conceptos a tratar. Ambos conceptos vienen del marco que propusieron la Real Sociedad y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en uno de sus informes en el año 2010. El primer concepto del que le voy a hablar es el de ciencia en la diplomacia. Aquí podemos ver cómo la ciencia le va a dar esa información a los gobiernos para que tomen las mejores decisiones en cuanto a política exterior. Y para darles un ejemplo, podría mencionar lo que es el panel intergubernamental de cambio climático, en donde podemos ver cómo sus estudios son los que después estos países van a usar para negociar lo que son los acuerdos climáticos a nivel mundial. El segundo concepto es el de diplomacia para la ciencia. Aquí es todo lo contrario, son las relaciones diplomáticas las que abren las puertas para que científicos de diferentes países puedan trabajar en conjunto en proyectos de investigación científica. Y en el tema marítimo, que es el que nos interesa, estos dos conceptos se puede decir que se necesitan mutuamente. Por un lado, los datos oceanográficos le van a dar el respaldo científico a las posiciones de los países en espacios como el BMNJ o mejor conocido como el Tratado de Alta Mar. Y por otro lado, son justamente los acuerdos diplomáticos los que van a permitir que existan esos programas de investigación compartida, incluso entre países que no tienen buenas relaciones políticas. Para organizaciones como la FAO, desde el año 2001, este tipo de pesca ilegal se ha convertido en la principal amenaza para lo que es la sostenibilidad pesquera a nivel mundial. Y esto va a afectar a varias áreas al mismo tiempo. Primero, si hablamos en cuanto a seguridad alimentaria, el pescado representa el 17% de toda lo que es la proteína animal que se consume en el mundo. Y este tipo de pesca lo que va a hacer es acelerar la sobreexplotación de las especies de la cual dependen directamente más de 2 millones de personas solo en América Latina y en el Caribe. Esto según información de la FAO para el año 2018. También hablar de sobre el impacto económico. Se estima que la pesca ilegal representa entre el 7% y un 16% del valor total de las exportaciones pesqueras en el mundo. Por último, pues se generan tensiones entre países porque estos pescadores ilegales lo que van a hacer es debilitar el trabajo de organizaciones regionales de pesca, ¿no? Muchas veces escondiéndose bajo banderas de conveniencia que hacen casi imposible identificarlos y sancionarlos. Como respuesta a esto, existen instrumentos como lo son el acuerdo sobre las medidas del Estado Rector de Puertos. Lo que busca es cerrar el acceso a los puertos a estas flotas ilegales para quitarle lo que es el incentivo económico principalmente. La diplomacia ambiental es entendida como el conjunto de negociaciones estatales orientadas a la gestión de los bienes comunes globales. Se sostiene jurídicamente en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, adoptado en la Declaración de Río de Janeiro en 1992 y también fue incorporado en el artículo 3.1 de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pandinat en el 2024 sostuvo que lo esencial de este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas es que los estados tienen la obligación compartida en la protección ambiental, aunque éstas varían según su nivel de desarrollo y de contribución al deterioro ambiental. Su reconocimiento jurídico como principio general del derecho internacional del medio ambiente resulta de la aplicación de este principio de igualdad soberana que rige en las naciones internacionales entre los estados. Además, busca equilibrar las exigencias de protección ambiental en los países desarrollados con las necesidades de los países en vías de desarrollo, mediante el reconocimiento de distintas contribuciones históricas de los estados en degradación ambiental global. El rol específico de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la Oficina de los Asuntos Jurídicos actúa como una secretaría de la Convención, proporcionando información, asesoría y asistencia a los estados para lograr una mejor comprensión de la Convención, su mayor aceptación y su aplicación uniforme, coherente y efectiva, además de informar anualmente a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
La academia, según el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, se destaca el rol activo de la academia en la creación de marcos de gobernanza marina, donde las universidades públicas aportan desde el comienzo el conocimiento técnico y científico, buscando incidir en políticas públicas robustas. En este sentido, la Universidad Nacional ha colaborado con asesorías de despacho de diputados interesados en el tema de gobernanza marina. Las organizaciones no gubernamentales en el marco de la organización pueden admitir a otras organizaciones que solicitan participar y que tengan experiencia para contribuir en sus trabajos. Hasta la fecha, 80 organizaciones no gubernamentales han sido reconocidas de carácter consultivo. También la parte de la industria marítima, las acciones de la OIMT insisten en negociar en acuerdos internacionales relativos a la comunicación de la vía marítima, determinando así la capacidad de carga y el tamaño de los buques y plantear una respuesta expedita ante los derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en el mar, estructurando a través de la Asamblea el Consejo de Comités Especializados como una seguridad marítima y la protección del medio ambiente. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, es considerada la Constitución para los océanos, porque constituye el principal marco jurídico internacional que regula este uso, la protección y la gestión de los océanos. Esta denominación, propuesta por el embajador Tommy Koch, es una metáfora que destaca su importancia como base del derecho del mar. Aunque no sea constitución en sentido jurídico estricto, además la ONU reconoce como un mayor esfuerzo de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional sobre los océanos, al reunir más de 400 artículos y 9 anexos. Su naturaleza de package deal significa que la convención fue negociada como un acuerdo único e indivisible, por lo que los estados debían aceptarla en su totalidad y no podrían ratificar solo las disposiciones que le beneficiaban, ¿verdad? Este enfoque permitió equilibrar los intereses de los estados ribereños, potencias marítimas, países sin litoral y naciones en desarrollo, favoreciendo un amplio consenso, aunque inicialmente retrasó su entrada en vigor debido a desacuerdos sobre la minería de fondos marinos. Estos fueron resueltos mediante un acuerdo de implementación en 1994. Como resultado, el carácter indivisible de la UNCLOS ha contribuido a la estabilidad y permanencia del régimen jurídico internacional de los océanos. El artículo 136 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que la zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad. Esto significa que los fondos marinos ubicados fuera de la jurisdicción nacional no pueden ser apropiados por ningún Estado, empresa o persona. Además, el artículo 137 prohíbe que cualquier país reclame soberanía sobre estos espacios o sus recursos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, este principio implica que la exploración, explotación de los minerales del fondo marino deben de realizarse en beneficio de toda la humanidad, con especial consideración hacia los estados en desarrollo. Para garantizar este objetivo, la Convención creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el cual es el organismo responsable de regular, autorizar y supervisar las actividades mineras en estas áreas. De esta forma, este régimen representa una innovación importante del derecho internacional porque viene a sustituir la idea de que existe apropiación territorial por un sistema que administra colectivamente y que se basa en la cooperación internacional, la equidad y la distribución compartida de beneficios. Luego, la gobernanza regional de los océanos enfrenta desafíos diversos que dificultan la protección y el manejo sostenible de los recursos marinos compartidos. Uno de los principales problemas es la fragmentación institucional, porque existen múltiples organismos regionales que se encargan de temas como la pesca, la conservación, el transporte marítimo y la seguridad, pero sus funciones suelen superponerse y esto reduce la coordinación entre los países, complica así también la implementación de políticas integradas. También existen otros desafíos como los jurisdiccionales, donde las disputas por fronteras marítimas, las diferencias en la aplicación de las normas internacionales y los vacíos regulatorios en áreas fuera de la jurisdicción nacional generan incertidumbre y dificultan que los países adopten medidas de conservación de forma coordinada.
A esto se le tiene que sumar un problema bastante grave, que es la falta de datos integrados. Muchos de los sistemas de monitoreo, como el AIS y el VMS, no son interoperables. Entonces existe poca cooperación para compartir información y varios estados en desarrollo tienen capacidades tecnológicas aún limitadas. Como resultado de este conjunto de problemáticas, es más difícil detectar actividades ilícitas como la pesca ilegal y tomar decisiones basadas en evidencia científica. La gobernanza ambiental global o GAC comprende un conjunto de instituciones, normas, acuerdos y procesos mediante los cuales se toman y aplican decisiones para enfrentar problemas ambientales de alcance mundial, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación marina. La GAC trasciende las fronteras estatales porque los problemas ambientales están interrelacionados y sus efectos no se limitan al territorio de un solo país. Por ello, las decisiones y estrategias de conservación pues requieren la coordinación entre diferentes actores y niveles de gobierno. Por eso se dice que el GAC trasciende la acción gubernamental porque no depende únicamente de los estados, pues también participan organizaciones internacionales, empresas, comunidades científicas, ONGs, pueblos indígenas, comunidades locales, pues entonces todos esos actores cooperan en distintos niveles, ya sea local, internacional, aportando ya sea financiamiento, conocimiento, vigilancia, capacidad de implementación. Por lo tanto, la GAC se basa en una autoridad compartida y en redes de cooperación, pero en el cual los estados continúan siendo pues los actores centrales. Ok, la tragedia de los comunes establecidos por Garrett Hardin en 1968 explica cómo el acceso sin restricciones a un recurso comunal finito conduce a la sobreexplotación y al agotamiento de dicho recurso por el aumento desmedido de la demanda. Esto ocurre porque el grupo de individuos o las personas aprovechan los recursos y realmente no pagan por el costo de la explotación, evidenciando lo que muchos autores consideran la fragilidad de los recursos y su sobreexplotación por el libre albedrío de su uso. De esta manera, la tragedia de los comunes se enfoca en que el ser humano vive en un medio donde accede a los recursos naturales que están a su alcance y tiene la libertad de usarlos como tal, pero al considerarse ajeno al macroecosistema llamado biosfera, limita los recursos que al final es de todos, ya que cada uno busca el provecho de su uso. Existen recursos que son difíciles de limitar para un solo individuo, por ejemplo, el aire, donde muchas personas no consideran que puede limitarse la calidad del mismo. Incluso a nivel marítimo todavía responden automáticamente a lo que conocemos como la libertad de los mares, en donde se profesa que los recursos que se encuentran en el océano son inagotables. Según autores, Harding consideró que un medio para cambiar esta posición es la educación, la cual debe de reestructurar el conocimiento constantemente y además tiene que ser contextualizado. En cuanto a la última pregunta acerca de Elinor Ostrom, ella demostró que es posible gestionar los recursos naturales mediante la acción comunitaria. Esto lo hizo mediante la gestión y la presentación de numerosos casos exitosos de la gestión sostenible de los recursos. ¿Mediante qué? Mediante reglas claras, monitoreo continuo, sanciones graduales. Para Ostrom es posible que la confianza, la cooperación y la capacidad de autogestión de las comunidades puedan utilizar de manera eficiente los recursos, respetando a las generaciones futuras sin tener que llegar a una imposición de normas del Estado. Muchas comunidades han logrado esto de manera exitosa, siempre y cuando la base sea la cooperación, la reciprocidad, la existencia de normas compartidas, la participación de las personas en la toma de decisiones y la capacidad de autogestión. Esto se logra mediante instituciones locales sólidas, reglas acordadas por los propios individuos, mecanismos de cooperación y confianza mutua, cuestionando así la idea de que solamente el Estado puede lograr que se gestionen los recursos naturales de manera efectiva. Entonces, las comunidades sí lo pueden hacer siempre y cuando les demos el poder de una manera transparente y se incluya a la mayor cantidad de actores para poder llegar a esta acción colectiva comunitaria. Muchas gracias.